Por muy pocos votos, el candidato del oficialismo a nivel nacional, Carlos Eliseche, anunció que no pueden de ninguna manera pedir que se proclame gobernador a cualquiera de los dos, si no se terminan con las discusiones judiciales, y de hecho volvió a reiterar que se haga una elección, un recuento voto a voto de todas las urnas, de las 1.333 urnas de Chubut. Bien, vamos a estar ampliando la información sobre Chubut. Habla Eliseche, ahí tenemos un móvil ahí. Ayer hablaban de 417 y hoy decían Eliseche habla desde Nosotros Chubut. Vamos a reconocer la derrota dignamente el día que el Tribunal Electoral, junto con el oficialismo de la provincia del Chubut, nos den la posibilidad de contar voto por voto que hay adentro de las urnas, donde sabemos que hay una mayoría del Frente para la Victoria y lo hemos podido corroborar cada vez que se nos dio la posibilidad de hacer el recuento en... Bien, ahí perdimos el satélite, pero está claro, ya Sí. no es suficiente lo que acaba de decir Eliseche. Terminó el escrutinio definitivo. ¿Cuál es la diferencia a favor de Martín Bussi? 427 votos. Una diferencia muy exigua. Sí, recordemos que eran 1.531 votos los que daba el escrutinio provisorio. Exactamente. Carlos Eliseche, el candidato del Frente para la Victoria, no reconoce por ahora como gobernador a Martín Bussi. Siguen reclamando el recuento voto a voto y si no, irán a la justicia. Sí, de hecho ya están en la justicia. No me quiero extender más en la venta del programa, porque tengo un programa cargadísimo de información. Me parece que vale la pena que te quedes en Canal 26. En unos instantes vamos a estar dialogando. La energía te acompaña siempre. Edenor. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Todos los clientes del Banco Comafi cuentan con productos y servicios para impulsar sus proyectos y negocios. Acércate a nuestras sucursales y disfrútalos vos también. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Stop. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Fundación Banco Francés. Adelante. Somos más de 500.000 argentinos. Somos los que madrugamos, Los que invertimos. los que cargamos con la producción. Y con las responsabilidades. Toyota Hilux, hacemos el camino. Bien, seguimos en Plan M, ya estamos con el diputado Ricardo Alfonsín, precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical. Ahora vamos a hablar de la interna radical porque la noticia de ayer, que repercutió muy fuerte, es que Ernesto Sanz se bajaba de la interna que había planteado el radicalismo para el 30 de abril. Y según Sanz va a ir directamente a la interna obligatoria, abierta, del 14 de agosto. Y bueno, hay todo un interrogante. Si Ricardo Alfonsín es el único candidato radical en carrera para las presidenciales, ¿por qué Cobo sigue dudando y Ernesto Sanz, bueno, se bajó de esta? Hay quienes dicen, irá a la otra. Pero antes quería hablar con Alfonsín, gracias por venir. No, al contrario, Maximiliano, gracias a usted. Ricardo Alfonsín estuvo hoy en la Cámara de Diputados, donde la oposición no consiguió el quórum, consiguieron 128 votos, eran 129 los necesarios para el quórum para tratar el mínimo no imponible de ganancias. Sí. Y en este momento está Moyano reunido con Cristina, se supone que después de esta reunión va a haber algún anuncio presidencial respecto al tema. Sí, bueno, yo salí, ni bien se levantó la sesión y precisamente cuando me preguntaron dije dos cosas. Primero, que me llamaba la atención que el oficialismo se negara a tratar un proyecto que viene siendo reclamado por los trabajadores, sobre todo que no estuvieran presentes los representantes de los trabajadores en el Parlamento. Y en segundo lugar dije, no me extrañaría que en definitiva lo sancionara la presidenta por decreto, porque lo que quiere es llevar el rédito político.
no dejárselo en todo caso al Parlamento. Bueno, no importa, si logramos que lo sancionen, bienvenido sea, porque se trata de un reclamo legítimo. Ahora, la oposición nuevamente muestra que no hay unidad de criterio ni siquiera en ciertos temas mínimos, ¿no? Porque Van dice, bueno, nos sentamos supuestamente opositores contra 140 legisladores y no consiguieron el quórum de 129. Faltaron los aliados acríticos, que rara vez votan en contra de lo que el gobierno dice. Y bueno, siempre faltó un diputado, siempre hay algún problema, no sé cuál fue el que faltó, habrá habido seguramente algún problema, aviones, enfermedades, nunca están 100% los diputados, siempre alguien falta. 128, 129 era el quórum, pero bueno, si no lo sanciona la presidenta, lo vamos a sancionar en alguna otra sesión. A ver, Ricardo Alfonsín es el único candidato hoy a presidente del radicalismo. Bueno, el partido convocó a elecciones internas para el 30 de abril. Y convocamos a elecciones internas de acuerdo con los dirigentes que sostenían la candidatura de Ernesto Sanz también. Es más, fueron ellos los que propusieron adelantar las elecciones internas porque entendían que esperar el 14 de agosto era dar mucho tiempo. Y que dar mucho tiempo era dar ventaja. Que no había tiempo después del 14 de agosto para hacer todo lo que había que hacer para persuadir a la sociedad de que lo mejor que le podía pasar a los argentinos era un triunfo del Frente. Ayer desistieron de presentarse el 30 de abril, de manera que la Junta Electoral no tiene otra cosa que hacer, no puede hacer otra cosa que consagrar en esta interna candidato al único que a Ricardo Alfonsín. A quien habla, claro. A ver, Ricardo, le pido un segundito porque está hablando ahí en Casa de Gobierno justamente lo que decíamos, ¿no? De un anuncio. Está el ministro Carlos Tomada, Moyano y Amado Vudú en Casa de Gobierno. Es importante destacar al lado de este resultado que corona las negociaciones de este año de la actividad de camioneros, que también se han propuesto y consensuado una cláusula vinculada con la retribución en el periodo vacacional. Y muy brevemente lo quiero explicar porque creo que es un avance. En la actividad había algunos valores, algunos montos de carácter no remuneratorio que por ese mismo carácter no se pagaban en el periodo de vacaciones. Han tomado la decisión de darle carácter remuneratorio a este plus vacacional, que va a consistir en un pago de 69 pesos por día y en el periodo de las vacaciones gozadas. Esto genera entonces un tratamiento igual a los salarios remunerativos, tanto en el periodo de la actividad como en el periodo de vacaciones. La vigencia de este acuerdo, los 3 tramos que he señalado, son el primero, el 12% a partir del mes de julio, el segundo tramo en el mes de noviembre del 2011 y el tercer tramo en el mes de marzo del 2012. La otra característica que debe señalarse es que estos tramos son no acumulativos, es decir, se calculan sobre el monto de los haberes vigentes antes del primer aumento. Esto es el acuerdo. Yo quiero felicitar a ambas partes. Sé que las negociaciones no han sido sencillas, pero como siempre, cuando se alcanza un acuerdo, es bueno reconocer y valorar nuevamente, como siempre hace el secretario general de la CGT, la vigencia y la permanencia sistemática a través del tiempo de las negociaciones colectivas. Muchísimas gracias a todos. No, muchas gracias. Gracias, muchachos. Bien. Ahora nos va a ampliar Damián Glanz. Parece que se anuncia la paritaria de camioneros. Damián Glanz nos va a estar ampliando y si efectivamente hubo un anuncio o no con lo del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Esto era una conferencia de prensa de Tomada, Vudú y Hugo Moyano después de la reunión que tuvo el titular de la CGT con la presidenta en Casa de Gobierno. Volvamos al tema de la interna radical. Alfonsín dice entonces que es el único candidato que lo ha proclamado el partido. Bueno, lo va a hacer el viernes, creo, la Junta Electoral, cuando se reúna.
Igualmente, ¿esto qué significa? Que es el único candidato del partido, pero el 14 de agosto va a haber internas. Aunque hubiera habido consensos entre Julio Cobos, Ernesto Sanz y yo, de todas maneras, algún otro radical se podía presentar en agosto, y aunque no se presentara ninguno y se hubiera designado la fórmula por consenso, igual hay que ir a votar agosto. Y allí sí nosotros esperábamos una ratificación masiva de la fórmula que hubiera podido conformar el frente. Pero bueno. A ver, pero reitero, ¿no? Lo que no termino de entender es que igualmente en agosto alguna interna va a tener que haber, ¿o no? Sí, van a ir seguramente, según lo ha dicho Ernesto Sanz. Ernesto Sanz y lo ha dicho Julio Cobos. Bueno, nosotros haremos campaña como candidatos de la Unión Cívica Radical, consagrado institucionalmente por el partido. ¿Usted cree que esta decisión de Sanz fortalece o debilita el radicalismo? Yo creo que no es lo más conveniente realmente. Usted incluso le pidió disculpas a la militancia. Sí, porque hemos estado trabajando mucho desde diciembre, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Bueno, los jóvenes sobre todo que nos vienen acompañando y los que no son tan jóvenes, recorriendo todas las provincias. Yo ya recorrí todo el país. Nadie se imaginaba que se iban a suspender o que no se iban a presentar el 30 de abril. Y mire, lo más conveniente no es, porque tener que estar hablando en este programa de eso no es lo que más le conviene al partido. Yo quisiera hablar de las cuestiones que le preocupan a los argentinos, no de esto. Vengo de estar reunido con los equipos de trabajo, porque estamos estudiando la manera en la que vamos a hacer las inversiones necesarias para recuperar los ferrocarriles, una inversión de 15 y 18 mil millones de dólares, que se hará de 8 a 10 años, para recuperar además la industria ferroviaria. Estamos pensando en un mecanismo para construir 4.000 kilómetros de autopistas en el país en los primeros 4 años de gestión. ¿Sabe cuánto mueren por año en las autopistas, Maximiliano? Más de 7.000 personas por año. Sí, casi es uno de los 20 por principales día. problemas hoy, principal causa de muerte en la Argentina. Sí. Ahora, Ricardo, volviendo un poco al tema de la política en general, no solamente la interna del radicalismo, uno ve que hay una carrera a octubre y como que también hay una oposición que está desconcertada, ¿no? Una oposición que no termina de definir candidatos, uno que se baja, el otro que... Y del otro lado, el Frente para la Victoria ni siquiera ha definido, pero tampoco muestra demasiada urgencia, porque todo el mundo sabe que, o sospecha de que va a ser Cristina Fernández la candidata. Parece una competencia por ahora desigual, ¿no? Donde hay por un lado un gran desconcierto y por otro lado un partido de gobierno que viene ya con 8 años de gestión, pero que igualmente se muestra muy competitivo para octubre. Sí, por eso decíamos nosotros que no podíamos esperar al 14 de agosto, porque estábamos dando mucho tiempo. Yo creo, mire, Maximiliano, no sé si lo dije acá ya, que hay una proporción mayoritaria del electorado que quiere cambiar. No es que tenga una visión totalmente negativa del gobierno, pero cree que una fuerza política con otras características, con más disposición por el diálogo, con más cuidado por las instituciones, con una visión más rigurosa del mediano y del largo plazo, con una comprensión más rigurosa también acerca de la necesidad de las políticas de Estado, se haga cargo del gobierno. Ahora, este deseo de cambio está asociado a cierta incertidumbre, porque todavía no ha habido en la oposición las definiciones que le permitan a la sociedad o a quienes quieren cambiar, canalizar ese deseo de cambio. Por eso no podemos esperar hasta agosto, porque hay que hacer muchísimas cosas. Y no tenemos tiempo en 60 días de hacerlas. Estaríamos dando una ventaja terrible, no solo al oficialismo, al resto de los partidos de la oposición que tienen consagrada su fórmula. Pero bueno, esta es la decisión que han tomado algunos dirigentes en el partido, yo creo que equivocada. Yo la respeto, pero creo que equivocada. Ahora, acá hay dos opciones, ¿no? Y un poco lo que se evalúa en los corrillos políticos. Una es, bueno, Cobo sigue dudando, ve un poco las encuestas, por ahí va al 14 de agosto. Otra es Ernesto Sanz, evalúa lo mismo, va al 14 de agosto, va Alfonsín y ahí compiten. Se lo ve usted con grandes chances de ganar esa interna. La otra es, mucho antes, los tres muestran una señal de unidad, de fortaleza, se muestran juntos y tratan de consensuar una fórmula. Sí, bueno, puede ser, todo es posible. Incluso cuando algunos propusieron tratar de abrir una etapa de diálogo para resolver por consenso la cuestión que teníamos que resolver, de la cual dependen muchas otras cuestiones, concretamente resolver lo de las candidaturas, yo dije que sí,
pero que no nos podíamos tomar demasiado tiempo, que el 30 de abril debería ser el tope, porque el 30 de abril teníamos que responder, tener resueltas estas cosas. Porque una vez que resolvamos estas cosas podemos empezar en la política de alianza, en los programas de gobierno, en la agenda internacional, en la definición de las prioridades, caracterizar adecuadamente qué es lo que está en juego en Argentina, empezar a conocer cuáles son las propuestas para resolver los problemas en educación, en salud, en transporte público, en seguridad. Bueno, ahora vamos a tener que, lamentablemente, estar todavía en una discusión interna. Esto sí que es dar una ventaja grande, pero yo no voy a trabajar para la interna, yo voy a trabajar como lo he venido haciendo hasta ahora, hablando de los problemas nacionales y explicando cuáles son nuestras posiciones frente a cada uno de ellos. Una pregunta de Damián Glanz. Sí, la última vez que vino le preguntamos que si en caso de ganarle a Sanz en la interna, lo convocaría a su eventual gobierno. Después de la decisión que tomó ayer, ¿sigue pensando lo mismo? Sí, por supuesto. Yo convocaría a todos los hombres que puedan servirle al partido y que puedan servir en la gestión. Y hay muchos hombres que incluso no están hoy en el partido que van a ser convocados cuando ganemos las elecciones de otras fuerzas políticas. Sanz, cuando estuvo acá, hace poquito, hace 2 semanas, que estaba con todos los ímpetus, incluso de que iba el 30 de abril y que venía con toda la fuerza, dijo que la diferencia con Alfonsín era su evaluación del gobierno, que él estaba mucho más alejado del gobierno de lo que está usted. Bueno, yo creo que esas cosas Ernesto no las piensa realmente. Y no me parece que valga la pena contestar respecto de esas cosas, que estoy seguro que Ernesto no las piensa. Son cosas que dijo en algún momento y que serán anécdotas que desaparecerán de la historia. Nadie se va a acordar de esas cosas. Todos estamos ¿Con Sanz tiene diálogo usted? Sí, yo tengo ¿Y diálogo. con Julio Cobos? También. Ahora hace días que no nos vemos. Con Julio hablé por teléfono en 2 o 3 oportunidades últimamente. Con Ernesto no, porque andábamos los dos de campaña. ¿No hay diferencias ideológicas profundas siempre entre los 3 candidatos? Siempre no, profundas no. Siempre en un partido hay diferencias de matices, ¿no? Diferencias, incluso a veces con relación a los instrumentos y algunas diferencias conceptuales, pero compartimos el núcleo duro, identitario de la Unión Cívica Radical. Ricardo, gracias por haber estado esta noche en un día importante, después de lo que ha sucedido con todo este tema de la interna. Bueno, y ya vamos a estar dialogando más adelante un poco de los planes de gobierno y esas cosas que a usted le gusta discutir un poco más. Y muchas gracias y lo felicito por el libro. Es la economía estúpida. Lo felicito. Bueno, me alegro que le haya Tiene mucha información, en serio. Vale la pena leerlo. Tiene mucha información. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Sinceramente. A ver, Damián Glanz, vamos a mostrar lo que dijo hoy Hugo Moyano, pero ya me estás actualizando qué fue el anuncio de hace minutos en Casa de Gobierno. A ver qué dijo Moyano. ¿Quién es el más amado? Pero yo creo que estamos esperando también a otra persona, que es el compañero candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el compañero que, entre otras cosas, de ser joven, capaz y poder poner de pie a la ciudad de Buenos Aires, tiene algo que no tuvieron otros ministros de Economía. Todos los ministros de Economía históricamente fueron odiados. El único amado es Amado Boudou. Yo siempre digo que la campaña ahora con Amado Boudou, de este sector del Frente para la Victoria que apoya a Hugo Moyano, es una campaña de amor y paz, porque no solamente está Amado Boudou, sino que otro de los aliados del ministro en la capital es Alejandro Amor, el líder de los municipales, aliado de Moyano en la capital. Entonces van a los actos y presentan, y ahora va a hablar Alejandro Amor, y después viene Amado Boudou. Y bueno, y así verdaderamente tiene muchas chances de prender el electorado. Cuando terminó Cristina su último acto esta tarde, terminó diciendo los quiero mucho. Hay mucha cuestión de... Bueno, paz y amor. A ver, decíamos eso de Moyano respaldando a Amado Boudou, pero en las encuestas por ahora, ¿cómo vienen? Con Boudou,
No, en la interna del oficialismo, en los candidatos, Tomada, Filmus, Vudú. No, y ahí, bueno, depende de las versiones, pero ayer mostrábamos una que Filmus lo daba primero y muy mala Vudú, y la verdad que también hay otras que lo marcan al revés, digamos, Vudú arriba, Filmus abajo. Lo cierto que hay bastante pelea por ahora de encuestas. Sin duda, el candidato de Cristina es Vudú. El tema fundamental para el Frente de la Victoria en Capital es ver qué pasa con las encuestas. Por ahora venía un poco mejor Filmus, hay que ver si Vudú logra recortar distancias. También está difícil la definición del candidato del PRO. Sí, mañana tienen este encuentro en los candidatos del PRO que deben responderle al gabinete ampliado de la ciudad, tanto Michetti como Rodríguez Larreta, la diputada y el jefe de gabinete de la ciudad, cuáles son las propuestas que tienen para algunas áreas puntuales en las que Macri les pidió que se explayaran un poco para tratar de convencer y generar este consenso sobre quién va a ser el candidato que terminará después en el dedo de Mauricio Macri. Dame un anticipo de lo que anunció Tomada, Vudú y Hugo Moyano en Casa de Gobierno. Sí, nos quedamos sin ganancias por ahora. Hubo reunión, pero no hubo anuncio sobre ganancias. El anuncio que estaba haciendo el ministro Tomada junto a Vudú y Moyano era el acuerdo de la paritaria para los camioneros de 24% para todo el año, escalonado en 2 etapas de 12%. Ahora vamos a seguir con este tema porque claramente Moyano pidiendo la reunión con Cristina. Bueno, este encuentro donde anuncian la paritaria camioneros de 24% está encuadrado un poco dentro de lo que quería el gobierno para ponerle algún tipo de umbral, un límite a la inflación. También la muestra Cristina en una situación en la que no concede ante Moyano. Es decir, seguramente el anuncio de Cristina ha logrado postergarse para mostrar que es una decisión de gobierno y no una concesión que entrega a la CGT o escapar a lo que pasaba hoy con la oposición. Ese es un punto importante. Igualmente para Moyano es fundamental esta suba del mínimo no imponible después de haber cerrado su paritaria. Porque ese 24%, hay varios ejemplos. Un chofer camionero de combustible, 8.800 pesos de bolsillo, si cierra 25% de aumento, con la actual alícuota de ganancias es un 20% de aumento. Porque pasa a otra categoría donde el impuesto le pega más fuerte, entonces hay una retención muy superior del impuesto a las ganancias. Con lo cual, Moyano está en la mesa de negociación cerrando algo con los empresarios y por otro lado, en el bolsillo del camionero es 5% menor porque esa parte se la lleva el Estado. Ese es el problema de Moyano. Está Mauricio ahí desde Casa de Gobierno. Mauricio Conti, te estamos escuchando. Maxi, muy buenas noches. Se fue Hugo Moyano, se fue el líder de la CGT. Recordemos que 8:15 de la noche comenzó formalmente la reunión con respecto al recibimiento que le hizo Cristina Fernández de Kirchner en su despacho. Hubo temas, Maxi, formales e informales. Recién finalizó la reunión, recién se va Hugo Moyano, ya está el Audi de Cristina Fernández de Kirchner. Hace algunos minutos se escuchaba, Maxi, el helicóptero que llegaba en el helipuerto que se encuentra muy cercano. Uno de los que participó de la reunión fue Amado Vudú, el ministro de Economía, también Carlos Tomada. Hubo dos temas, porque la Casa Rosada, las paredes hablan, Maxi. Uno, el formal. Esto que había dicho la CGT el último lunes desde Azopardo, la sede de la CGT, que iban a pedirle a Cristina Fernández de Kirchner una reunión por temas sindicales vinculados al mínimo no imponible del impuesto de las ganancias. El otro tema fundamental fue el tema de plata, pedir dinero, que el Estado gire fondos al Fondo Solidario de las Obras Sociales y las asignaciones familiares. Esto formalmente, Maxi. Ahora las paredes de la Casa Rosada hablan, indicaron a la unidad móvil de Canal 26, ya que estamos en vivo y en directo, que hubo otros temas también que se hablaron, sobre todo los golpes que recibió Hugo Moyano desde el multimedio Clarín, como también, Maxi, el posicionamiento de la CGT con vistas a las próximas elecciones, cargos y cuál va a ser la estructura, si funciona o no funciona el tema de las colectoras. Temas formales y temas informales. La reunión finalizó en Maxi. Cristina Fernández de Kirchner, ya está el automóvil apostado sobre el frente que daba al Cárcel 50, ya llegó el helicóptero al helipuerto para dirigirse así a la Quinta de Olivos. Bien, Moyano Mauricio, ya se fue de Casa Rosada. Perfecto, Mauricio, quedamos en contacto. Ahí estoy viendo que están charlando Tomada y Vudú en la explanada. Si podés engancharlo a alguno de ellos dos, si quieren dialogar algún minuto conmigo, estamos en contacto ahí con el móvil, nos pedís el aire y vamos ahí nuevamente. A ver, nos vamos volando la tanda y cuando volvamos tenemos muchísima información. Tenemos un informe sobre el reclamo de los QOM que todavía no fue respondido por el gobierno. Hay una carpa en 9 de julio y Avenida de Mayo que está hace meses, un reclamo
que viene desde noviembre del año pasado, cuando hubo 2 asesinatos en Formosa y todavía no fue respondido. Vamos a tener más información de Chubut. Está Mario Barleta, el intendente de Santa Fe, por la elección clave, la elección de Santa Fe. Vamos a seguir con ese tema. Y tenemos también toda la pulseada que hay en la ciudad de Buenos Aires, cómo se va a definir los próximos candidatos. Ya volvemos, no te vayas. Diseñado para probar límites. Diseñado para ser brillante. Diseñado para intrigar. Bulova, diseñado para hacerse notar. Antes de las 6, con Juan Pablo Zanotto y Eleonora Ritzmüller. El sol recién está saliendo y la ciudad despertando. Y nosotros ya estamos preparados antes de las 6 para acercarte la mejor información. De lunes a viernes a las 5:30 horas. Hola. Hola, amor. ¿Te acordás que reunión de padres, no? Sí, sí. Un yogur cada día. Cuando necesitas seguir, elegí Yogurísimo Go, que te refresca y alimenta con el más rico sabor estés donde estés. ¿Estás lista? Yogurísimo Go, más vida y nutrición que te acompaña. Atención, ¿cómo están hablando de la hermana de alguien por acá? Viene del centro. Eco en tu cuerpo, vitalidad en tu vida. Eco de los Andes, el poder de la montaña. Cuando tu pelo llega al punto crítico en el que ya no responde más, es porque está dañado por dentro. Nuevo sistema DAV Reconstrucción Completa con Vital Keratin. Provee proteínas perdidas para reconstruir el cabello por dentro, completando su estructura. 90% de las mujeres comprobaron los resultados insuperables de DAV. Proba vos también el nuevo sistema DAV Reconstrucción Completa. Seguimos con el plan Yo Quiero a Mi Corazón. Bueno, tengo sus estudios. Conocían sus valores de colesterol, ¿no? Yo sabía que tenía un poquito. Pensé que no era nada. Yo tengo 30 años. Pensé que era para gente mucho más grande. En cambio, yo pensé que no tenía colesterol, porque no tenía ningún... Es por eso que se lo llama el enemigo silencioso, ¿eh? Así que ahora hay que controlarse y empezar con el plan. Bueno. Y en 3 semanas los voy a visitar. Ellos se sumaron al plan. Y vos, si querés a tu corazón, empezá a cuidarlo hoy. Vidacol. Menos colesterol, mejor vida. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. El inconfundible postre Danet y el riquísimo sabor de Sindo. ¿Qué te parece? Nuevo Danet Sindo. Irresistible. ¿Qué haces? Fresco, seco y suave. El olor es muy rico. No te deja marca. No, nada. Ninguna marca. ¿Qué? A ver, pero así. Sí. Como si no me hubiese puesto desodorante directamente. Yo no me veo ninguna marca. ¿Vos? DAV Invisible Dry. Se queda en tu piel, no en tu ropa. Ma, ¿paso un minuto por casa? Ay, ¿te quedás? No, ma, un minuto nomás. Ah, llegué. Ay, pasá, que te dejé abierto. Hola, mi amor. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Salsa casera? A ver. Che, ma. Me puedo quedar. Las mujeres tienen sus trucos. Ahora tienen uno más. Salsas Nórsica, hechas con tomates seleccionados y los mejores ingredientes. Por la desconexión, señora. Ah, justo terminé de instalarlo. ¿Cómo? ¡Ey! ¿Cómo? Toma, ya lo saqué. Así que llévala nomás.
Nos vemos. Así que llévalo nomás. ¿Todavía no te cambiaste a Telecentro? Podés tener los 3 servicios a solo 189 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Seguimos en Plan M. A ver, en un día cargado de información hubo otra noticia muy relevante, muy importante, que venimos cubriendo y que hoy finalmente la ministra de Seguridad, Nilda Garrea, anunció que es una purga policial en las principales comisarías de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue este tema, María Elena Ripeta? Sí, desde el inicio de gestión de la ministra, como vos decías, ya venía tomando muchas decisiones. Fundamentalmente había descabezado la cúpula de la Federal, ni bien asumió, y dijo que iba a continuar analizando los legajos de los distintos policías. 3 meses y medio le llevó esta investigación para finalmente decidir. De las 53 comisarías cambió 37 efectivos. Hay 37 comisarios que ya no están más. Después de que dejó 16, pero solo 5 siguen en sus mismas comisarías. Los otros los rotó. Esto tiene que ver con el análisis que hizo de los perfiles de cada uno de los comisarios, de las situaciones de las comisarías, de cómo habían avanzado las investigaciones, también de las denuncias de los vecinos y del mapa delictivo de la zona, que podían dar sospechas de cierta convivencia entre los delincuentes y las comisarías. La idea es que no se arraiguen demasiado los comisarios en una comisaría determinada, en un barrio determinado, porque cuando se arraigan empiezan a pedir la pizza, empiezan a pedir el comercio. Es decir, se empieza a hacer todo una red que sospechan el Ministerio de Seguridad no hace a la reputación y la transparencia de la institución policial, para decirlo en un término muy elegante, coqueto. Sí. Uno de los objetivos de la ministra es la rotación, como vos decías, y además que, bueno, que cada uno de estos comisarios que tenga procesos judiciales los aparta inmediatamente. Esta es la orden que tienen. Recordemos que además de la primera vez que hay un Ministerio de Seguridad al frente de la Policía Federal, que antes dependía del Ministerio de Justicia. Esto ya había empezado con Hugo César Lopizano, que es el jefe de las comisarías de la metropolitana, con lo cual estos cambios se veían venir. Este hombre era el jefe de todas las comisarías. La situación de él es diferente porque, bueno, como ya habíamos hablado, está sospechado o no, mencionado en las causas de Mariano Ferreira y el Indoamericano. Lo también que hay que resaltar es que los comisarios que ascienden, muchos de ellos vienen de la parte administrativa. O sea, la ministra se encuentra con la compleja decisión de, por un lado, sacar a quienes pueden ser una fruta podrida dentro de la fuerza y no tener a quien nombrar. De hecho, uno de los comisarios que ascendió ya pidió el pase de retiro. Bien, vamos a seguir con este tema, porque es un tema que tiene mucha relevancia en términos de la inseguridad, ¿no? Que está primero en las prioridades de todas las encuestas de opinión pública. Además, hoy veía el mapa de las 53 comisarías en la ciudad de Buenos Aires y la verdad que uno ve una concentración importante en zona norte, zona centro, y hay muy poquitas comisarías en la zona sur, donde hay una gran área geográfica y uno ve los puntitos, lo vamos a mostrar en algún momento. Y vamos a tratar de que alguien del Ministerio de Seguridad nos explique cómo es la disposición geográfica de las comisarías de la Policía Federal, no estoy hablando de la metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires. Contame, Damián Glanz, por qué es clave la elección de Santa Fe, que va a tener lugar ¿cuándo? A ver, la primaria, ellos tienen, como a nivel nacional, es la primera provincia que implementó en Argentina el sistema de primarias y elecciones generales. Las primarias obligatorias van a ser el próximo 22 de mayo y las generales el 24 de julio. Santa Fe es el 4º distrito en cantidad de electores en el país, ¿no? Cerca del 9% del padrón nacional, por lo tanto es una elección que tiene, digamos, donde quien salga electo ahí puede marcar un poquito más que el resto de las provincias que van a elegir antes, un poco la temperatura de cómo está el 9% del padrón general. Exactamente, el bueno, 9% del padrón. muy relevante. País, sí, por supuesto. Va a ser la primera prueba de una elección fuerte, relevante a nivel nacional, por su peso específico en el padrón general. Sí, está la primera vuelta en la Ciudad de Buenos Aires primero y después el balotaje, digamos, las generales de Santa Fe, poquitos días después. Claro, porque viene la del 10 de julio. El 10 de julio y después tenemos el 24 de julio las generales de Santa Fe. Bueno. A ver,
En las primarias, el Frente Progresista, que es donde, digamos, el frente de Hermes Wiener, del gobernador, hay 4 precandidatos que se van a enfrentar el próximo 22 de mayo. Uno es el senador Rubén Giustiniani, también Antonio Bonfatti, que estuvo con nosotros la semana pasada, Chanqui Cáceres, un histórico del radicalismo provincial, y también Mario Barletta, que hoy está con nosotros, que es el intendente de Santa Fe y que tiene el apoyo a nivel nacional de Ricardo Alfonsín y de Elisa Carrió. Bien, la semana pasada estuvo entonces Hermes Wiener con Antonio Bonfatti, su candidato, y acá está Mario Barletta, intendente de Santa Fe. Gracias por venir. Gracias a ustedes. A ver, ¿cómo se plantea esta interna en el Frente Cívico, ¿no? Porque a diferencia de otros distritos, estamos hablando de una interna del partido de gobierno, actualmente en Santa Fe, ¿no? Del partido, de la coalición de gobierno en Santa Fe. Y veo que hay una interna fuerte, digamos, pues está por un lado Giustiniani, por otro lado está Bonfatti del socialismo, por otro lado está usted por el radicalismo. Es decir, que van a una interna a cara de perro, a todo o nada. Bueno, creo que es importante la conformación del Frente Progresista, que gobierna la provincia y que todos estamos trabajando para seguir gobernando a partir del 10 de diciembre. En el 2007 la figura de Hermes Wiener convocó a la reunión de opiniones en términos que era el candidato. Recordemos que en la provincia de Santa Fe no hay reelección. Probablemente si hubiese reelección, Hermes Wiener sería candidato a una reelección para la gobernación. Ante estas circunstancias, diferentes análisis determinaron la conformación de 3 alternativas, básicamente, para continuar con el gobierno de Hermes Wiener, que comenzamos en el 2007. Dentro de esas alternativas hay un socialismo que, bueno, no logró consensuar en una candidatura, y nosotros sí lo hicimos a través de los órganos partidarios, pero fundamentalmente el 90% del radicalismo, al que se suma la coalición cívica ARI, por eso el candidato a vicegobernador es el diputado nacional Carlos Comi. Y bueno, tenemos la suerte de contar con... Es decir, ahí Elisa Carrió va con ustedes. Sí, en Santa Fe todo el radicalismo, Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz, Julio Cobo nos apoya, y nos apoya Elisa Carrió dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Por lo tanto, es una propuesta con una fuerte impronta territorial. Somos quienes entendemos, garantizamos la continuidad del proyecto que comenzó en el 2007. Vamos a garantizar la fuerte impronta que se ha planteado en términos de obras de infraestructura social, como escuelas, comisarías, hospitales, centros de salud. Pero fundamentalmente nos planteamos que la provincia de Santa Fe hoy tiene que dar un gran salto. Hoy la provincia de Santa Fe tiene que volver a ser la provincia que hace muchísimo tiempo atrás, segunda mitad del siglo XIX, marcó el camino no solo para el bienestar de los santafesinos, sino para el país todo. Fue la provincia que le abrió las puertas a los inmigrantes, que estableció educación obligatoria, que puso en marcha el ferrocarril. Y bueno, nosotros estamos convencidos de ser capaces de llevar esta interna dentro del Frente Cívico, ¿no? Que insisto, es una interna donde se juega fuertemente. Ahí el gobernador Wiener va con su candidato y las encuestas están ahí, no se sabe qué va a pasar. Va Giustiniani, presidente del socialismo, bueno, va Barletta. ¿Cómo se plantea el peronismo del otro lado, no? Porque parece ser que con Cristina repuntando fuerte en las encuestas, con esta idea de que arrastra a candidatos provinciales, bueno, ha logrado el Frente para la Victoria unificar ahí a gran parte del peronismo, y candidatos que antes no tenían ninguna chance o que estaban en la elección pasada muy atrás, Ross, incluso Rafael Bielsa, hoy empiezan a verse fortalecidos por la figura de Cristina. Sí, debo confesarte, Maximiliano, que no soy un analista político del justicialismo. Lo que es cierto que la historia de la provincia de Santa Fe, siempre las elecciones han sido parejas. No, a lo que voy es, la oposición no está nuevamente en estas internas cediendo un espacio a un oficialismo que avanza y que aglutina dentro del propio partido todo. Bueno, pero ellos tienen internas. Digamos, a Ramón Sadi en Santa Fe, a Menem, en Salta, en Catamarca, a Menem en La Rioja. Ellos también tienen sus propias internas. Sí. Y la interna no hay que verla como un problema. La interna, por el contrario, es un fortalecimiento del sistema democrático, es darle a la ciudadanía la oportunidad que elija cuál es la mejor propuesta. Y el Frente Progresista vamos a estar todos reunidos el día 23 después de las elecciones.
en la misma fila trabajando y Hermes Wiener a la cabeza porque va a garantizar y va a trabajar para garantizar que el Frente Progresista, que esto es lo importante, siga gobernando la provincia de Santa Fe. Creo que va a estar como candidato a gobernador con una suerte de convicción que tenemos en relación a que es una propuesta muy fuerte en términos territoriales, que es una propuesta, insisto, que se plantea no solo garantizar lo que está, sino ir por más. Ir por más significa, y este tema te pido que me lo dejes plantear, el tema de la educación hoy en la Argentina es el tema más preocupante. Está fuera de la agenda de los medios, de la agenda política, de la agenda de todos lados. Te doy 2 datos. 1 de cada 3 chicos no pasa de la primaria y la secundaria. Son datos de Santa Fe, pero se pueden extender a todo el país. Y el 60% no termina la escuela secundaria. No hay sociedad en el mundo que pueda progresar si su gente no se educa, no tiene posibilidad de acceso al trabajo, si quienes están en el sector productivo no tienen la mano de obra calificada. Barleta, una última muy breve, estoy casi sin tiempo. Hay posibilidad que a nivel nacional, recién estaba Ricardo Alfonsín, ¿no? Y me dice que en Santa Fe van todos detrás de un candidato, Alfonsín, Cobo Sanz, y además Elisa Carrió. Y además, después de esa interna va a ir el socialismo ahí. ¿Hay posibilidad de replicar ese frente cívico a nivel nacional? Es por lo que, de acuerdo a mis posibilidades, estoy trabajando. Yo quiero un radicalismo unido, quiero que ese radicalismo se sume el socialismo, la coalición cívica ARI, el GEN. Tienen que ser capaces y responsables de generar una propuesta que sea una verdadera alternativa al actual gobierno nacional. Gracias, Barleta. Te dejo las obras completas de Nicasio Oroña. Ah, bueno, gracias. El primer gobernador que en la provincia de Santa Fe generó una verdadera revolución educativa y laboral. Muchas gracias, No, lo voy a leer. A ver, nos vamos al móvil. Está el fenómeno de YouTube, ahí en el Estadio Único de La Plata. Está Verónica Recia. ¿Me estás escuchando, Verónica? Maximiliano, buenas noches, te escucho perfectamente. Una noche ideal para que todos los fanáticos de YouTube puedan disfrutar de este recital, el primero que va a dar aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, todavía no empezó el recital, estaba programado para las 9 de la noche. Dijeron que iban a ser estrictamente puntuales, pero todavía no empezó. Por eso es que vemos gente que está corriendo, porque claro, están llegando con el tiempo más que justo. Maximiliano, si te parece, te comento cuáles son los números oficiales que se manejan en cuanto a la cantidad de vehículos por recital que va a estar recibiendo la ciudad de La Plata. Se habla de 15.000 vehículos, aproximadamente 70.000 personas va a venir por cada uno de los recitales que brinda el grupo YouTube aquí en La Plata. Y para que estos 15.000 vehículos encuentren dónde estacionarse, es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se organizó de una manera, por lo que vemos, bastante eficaz, porque se ha cortado el tránsito a 4 cuadras a la redonda del Estadio Único de La Plata. Por eso es que la gente hasta aquí ingresa caminando. Gracias, Verónica. Bueno, te agradecemos. Estamos con poco tiempo en el programa. Espero que desde ahí puedas escuchar y tararear algunas de las canciones, ¿no? Me imagino que sí. Gracias, Verónica. Nos vamos volando la tanda y cuando volvamos, el reclamo de los QUOM. Un reclamo que... Para mí la medianoche es la mejor hora. Cuando la ciudad se está yendo a dormir, yo recién estoy empezando la hora cero para contarles en 60 minutos todas las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Resumen final con Martín Paldrock, de lunes a viernes a la medianoche. Llegó marzo y te cuesta empezar el año. Ahora, con las nuevas ofertas de Actimel, estar reforzado te va a costar mucho menos. Busca el logo de ofertísimas y aprovecha Pack por 4 a solo 7 pesos con 49. Y el nuevo Pack por 12 con 2 botellas gratis. Actimel te ayuda a arrancar con todo. Yo uso mi vitalidad para lograr relatos deportivos mucho más precisos. Ya están jugando García otra vez y la pone para González. Va con todo, la tiene Sosa. Durísima la falta con gritos de dolor. Pero finge lo finge. A ver, vamos a ver si Silva. No, realmente, señores, está muy dolorido. El técnico habla con Deporteza. Un cambio realmente inexplicable teniendo en cuenta su última floja actuación. Y un buen tiro libre, le va a pegar. ¿López le va a pegar? Bueno, por lo menos que vaya al arco. ¡Va López! ¡Qué flojito! ¡Horrible, López! ¡Horrible! Eco en tu cuerpo, vitalidad en tu vida. Eco de los Andes, el poder de la montaña.
Nos ha cambiado la vida, nos ayuda en la economía de nuestra casa, en la educación de nuestros hijos, a darles de comer. Aumentó muchísimo el presentismo. Sobre todo nos dimos cuenta que los chicos ya no se quedan a comer en la escuela, comen en su casa. Se hace difícil llegar a fin de mes y bueno, con la asignación es posible poder comprarle los libros y las zapatillas para que puedan ir a la escuela. Ahora todos los chicos vienen a darse las vacunas. Cuando ves las aulas llenas, te das cuenta que no es un subsidio, sino una inversión en educación. A mí me cambió la vida. Sí, ni hablar, o sea, está re bueno. Es una medida muy positiva y mejora mucho la salud infantil. Nada como ir juntos a la paz. Hacer una breve presentación del tema que vamos a tratar ahora. Ya está con nosotros la diputada Silvia Vázquez de Forja, aliado del kirchnerismo, y Jorge Cardelli de Libres del Sur, que han tratado este tema desde... Proyecto Sur. Perdón, desde Proyecto Sur. Que han tratado este tema desde distintas visiones. Pero, Lucila Dentín, estuviste en la carpa, ¿no? El 9 de julio. Sí, allí mismo la comunidad CUOM está acampando ya desde principios de diciembre, después de la represión que sufrieron el 23 de noviembre a la vera de la Ruta 86. Exactamente. Pongamos en contexto este tema. 23 de noviembre del año pasado sucedía lo siguiente ahí, muy cerca de la capital de Formosa. Con 3 víctimas fatales fue el lamentable saldo de una protesta de comunidades aborígenes en la Ruta 86 en la localidad de Laguna Blanca, que reclaman la posesión de tierra sobre la Ruta 86, decíamos, en la provincia de Formosa. Ya expresaron su rechazo y el pedido de justicia el Consejo Nacional de la Mujer Indígena, el Servicio de Paz y Justicia, la CTA, Amnistía Argentina y la comunidad La Primavera, cuyo cacique, Félix Díaz, es además integrante del INADI. Bueno, han pasado 4 meses, se ha instalado una carpa ya hace bastante tiempo, en pleno centro, en Avenida 9 de Mayo, perdón, 25 de Mayo, ¿qué día tenemos? No, 9 de julio 25, y Avenida de Mayo. 25 de Mayo. Avenida de Mayo y 9 de julio. Perdón, vamos, claro, vamos. 25 de mayo es una calle. Claro. Gracias Silvia, porque de nada, Silvia nada. hoy... Un día tremendo. Avenida de Mayo y 9 de julio, una carpa que está hace varios meses. Es un reclamo que pese a que se lo ve ahí, y ha ido mucha gente a solidarizarse con ese reclamo, increíblemente parece invisible para la dirigencia política, fundamentalmente para la Casa Rosada. ¿Por qué, Lucila? Exactamente. Ellos el 30 de diciembre lograron llegar a un acuerdo con autoridades del INADI y del Ministerio del Interior, en donde acordaron justamente que haya un plan de salud, que haya una mesa de diálogo donde puedan solucionar este conflicto territorial, que haya seguridad para salvar, ¿no?, la integridad física de cada uno de los que pertenecen a la comunidad CUOM. Y más allá del acuerdo, lo que hoy plantean, como vos decías, 4 meses después de estar ahí acampando, es que estos puntos no se están llevando a la práctica. Ellos siguen ahí desprotegidos, todavía no pudieron recuperar las tierras que son de sus ancestros y por eso ellos la están reclamando. Y ese es el reclamo, ¿no? Bueno, Lucila estuvo días pasados ahí, en Avenida de Mayo y 9 de julio. Nosotros estamos acá hace ya más de 4 meses por el tema del reclamo de tierra que nos han despojado en el año 2007. ¿Y hace cuánto que vienen reclamando por estas tierras? Y nosotros veníamos reclamando desde el 85 hasta el día 23 de noviembre, donde hemos sido desalojados a través de la fuerza policial de la provincia. El 23 de noviembre nos atacaron y por eso nosotros estamos acá reclamando, pero nadie se escucha. Nosotros respetamos la tierra porque la tierra es nuestra madre y por eso nosotros estamos reclamando ese tema. El pedido nuestro era la atención a la salud a través de los profesionales que el Estado mismo puede brindar a la comunidad con medicamentos y empezar a gestionar la negociación con la provincia para la devolución de las tierras hacia los pueblos originarios, en la cual hemos firmado un acuerdo
del Estado Nacional comprometiendo de que esa propuesta de negociación se podría avanzar en el mes de enero. ¿Qué pasó con ese acuerdo al que habían llegado? Y nos mintieron. Eso es una palabra corta y sencilla, de que el gobierno no cumplió su parte. Que esa tierra no se puede negociar y no se puede hacer otro cambio para poder justificar el despojo, porque nosotros lo que entendemos es que la tierra es algo sagrado. Bien, a ver, voy a empezar por Silvia Vázquez. ¿Qué pasa, Silvia, con este tema? No pusimos en contexto que esto ocurrió en Formosa, donde hay un gobernador que se llama Gildo Frank, que es un gobernador que va por su tercer periodo ahora. Sí. Su tercer periodo, cuarto periodo, bueno, sí, como gobernador, que es un aliado del gobierno nacional, que es el peronismo tradicional, y que ahí tiene una gran adhesión, gana las elecciones cómodamente. ¿Qué pasa que no hay una respuesta para este reclamo de la Casa Rosada? ¿Qué respuesta podría acercarse a esta gente? Mira, la verdad es que yo seguí este tema muy de cerca, creo que haber sido tal vez la primera que denunció en la Cámara de Diputados, en el ámbito que me parecía institucionalmente el adecuado, para que hubiera un pronunciamiento del Congreso que de alguna manera le pusiera un freno a una situación que ya llevaba muchos meses. Este corte de la ruta y esta situación que plantea Félix Díaz empezó hace muchos años, pero en enero, concretamente del año 2010, empieza la situación de máxima tensión porque ya el gobierno de Gildo Infran había ordenado a la policía un verdadero cerco. Y había además grupos que eran parapoliciales, es decir, gente que no se identificaba como policía, pero que portaba armas. Cuando estábamos ya llevaba prácticamente 4 meses el corte de ruta, y eso significaba que había un pronunciamiento judicial. La justicia le había ordenado a la gendarmería que custodiara a la comunidad, y de eso se habló poco, es decir, que la gendarmería en realidad en ese momento no cumplió con la orden judicial y custodió a los COM. Cuando la policía se hizo presente, había nada más que 2 gendarmes, y yo me acuerdo en una conversación telefónica que mantuve con Félix antes del ataque final, que había más de 200 policías en ese momento. La situación fue derivando realmente mal, cada vez peor, porque después de eso se decidió con algunas organizaciones intermedias que empezaron yo los encontré, concretamente Amnistía Internacional, yo los encontré en Formosa cuando fui a la comunidad de la primavera. Sí, Amnistía está hoy mismo ahí cerca del Estadio Único de La Plata, recabando firmas para el reclamo de... Bueno, y la verdad es que me parece que hubo... en ese contexto, cuando ellos vinieron a Buenos Aires, Félix vino a Buenos Aires, se hizo una presentación en la que acompañamos muchos diputados, estuvo el diputado también en esa oportunidad, una conferencia de prensa que se organizó incluso desde el INADI. Se apoyó fundamentalmente el reclamo en función de la violación de derechos humanos que representa esta situación. La verdad es que la situación de la comunidad COM es una bandera de los conflictos territoriales que hay indígenas en la Argentina, no es el único conflicto. Después, bueno, quedó instalado ese lugar, digamos, en 9 de julio y Avenida de Mayo. El Félix y su mujer y quienes lo acompañaran, yo los llevé al Hospital Vicente López para hacer ese chequeo de salud que Félix estaba diciendo, porque parecía tener algunos problemas que, bueno, afortunadamente no eran graves. Y después tramitamos los documentos de ellos. Yo misma ofrecí, junto con un grupo de profesionales, hacer la instalación del agua potable que necesitan en la comunidad. Pero la realidad es que después se fue derivando a una cantidad de reuniones en las que Félix fue participando que me parecía que no eran conducentes a solucionar el problema de la comunidad. Y creo, por otra parte, que realmente hay que hacer un reclamo muy fuerte sobre Formosa y en Formosa. Sobre el gobierno provincial. Absolutamente. Silvia, déjame que quiero preguntarle a Jorge Cardelli, de Proyecto Sur. Bueno, ¿cuál es su visión, digamos, de por qué no hay una respuesta, o por lo menos por qué siguen reclamando, sintiendo que los engañaron o que no les responden su reclamo? Yo creo que hubo una reunión en diciembre donde se firmó el convenio, donde se firmó una especie de convenio. Es importante decir que en esa reunión hubo una serie de idas y vueltas y había una expectativa de que los recibiera la Presidenta de la Nación. ¿Que no los recibió? Que no los recibió.
Se firmó un convenio, muchos dijeron, bueno, esto está todo muy bien en el aire, qué sé yo, pero lo concreto es que no se avanzó prácticamente. Los iba a recibir el ministro de Interior Randazzo y tampoco lo recibió. Lo recibió un secretario. Al final, y hubo una serie de cosas que en el convenio eran interesantes, pero que tampoco se concretaron. ¿Pero básicamente que era la titularización de las tierras? No, no era la titularización, no era, pero era simplemente abrir escúchame bien lo que digo, abrir una puerta de negociación con tres partes, Gobierno Nacional, Gildo Formosa y la comunidad cubana. Eso tampoco se ha concretado. Ahora, acá yo quiero irte a otro problema. Esta situación está reglamentada por ley, la ley 26.160, que dice que los gobiernos provinciales deben hacer la delimitación de tierra que les corresponde a las comunidades. A los pueblos originarios. Y esa ley prácticamente la mayoría de las provincias no las cumple. No la cumple Neuquén, por ejemplo, directamente no hace el catastro correspondiente, no la cumple Formosa. En general, muchas provincias tienen una actitud muy negativa y el gobierno nacional, en ese sentido, para mi gusto, no presiona lo suficiente. Es decir, yo la sensación que tengo es que con el tema indígena hay mucha hipocresía, hay mucho discurso, mucha palabra, pero a la hora concreta no se resuelven dos cuestiones de fondo, no quiero dejar de plantearla. El tema de la tierra para las comunidades y la segunda parte, el tema de las lenguas, el tema de las culturas. Esas culturas van a desaparecer porque ante tanta pobreza no hay posibilidad de que todo eso pueda subsistir. Podemos hablar mucho de la cultura indígena, pero si no tenemos elementos mínimos, directamente esas culturas van a desaparecer. Les agradezco, estoy sin tiempo. Sin tiempo, me fue un gustaría... día particular, Bueno, pero les agradezco a los dos, que son dos diputados comprometidos con esta causa y con otras causas de los pueblos originarios. Decime... No, simplemente que sería interesante entonces que tengamos otra oportunidad para poder hacerlo en profundidad, por respeto al tema, digo, ¿no? Y fundamentalmente por respeto a la situación que los indígenas tienen en la Argentina, que vuelvo a decir, la situación de los COM es una entre tantas otras. Si quieren los comprometo para que volvamos en los próximos días y volvemos sobre el tema. Pues a mí también me llama la atención. Está esa carpa y también estaba invisible en los medios periodísticos. Ahí estaba invisible en los medios periodísticos. En la dirigencia política y en los medios periodísticos también. Y está, ahora están instalados frente al Congreso.